Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a detallar un poco la información que surgió ayer, y es que la vuelta de Sebastián Driussi a River se ha complicado por una cuestión que es verdad, es ajena al futbolista, pero el equipo ruso finalmente no lo cedería a River en este mercado de pases, por lo que es imposible que el exjugador de la banda se ponga nuevamente la camiseta del Millo en las próximas semanas, porque la única manera que había de que Driussi pudiera volver era una cesión, lo que por el momento, si bien no está completamente caída, la negociación no empezó y parecería que no avanzará próximamente. Empecemos. Como conté en un video que subí hace un par de días, había 3 requisitos que se tenían que dar, 3 situaciones que tenían que ocurrir para que Sebastián Driussi pudiera volver a River. La primera de ellas era que el futbolista tenía que resignar mucho dinero. Era una cuestión que si no hacía, prácticamente era imposible siquiera empezar a hablar con el mismo jugador y tampoco con el equipo ruso. Finalmente River habría llegado a un acuerdo con el jugador y que solamente iba a cobrar un 20% de lo que está cobrando actualmente en el Zenit. O sea, Driussi iba a disminuir su sueldo en 5 veces menos de lo que cobra actualmente en Rusia. Algo que el futbolista aceptó obviamente porque sus ganas de venir a River eran más fuertes. El segundo requisito era que tenía que renovar su contrato con el Zenit, el cual finaliza dentro de poco menos de un año y medio, el 30 de junio del 2022. Como el préstamo que River iba a proponerle al Zenit era de 18 meses, si Driussi no renovaba el contrato, sino prolongaba su vínculo con el equipo europeo, no iba a poder venir porque cuando regresara a Zenit ya iba a quedar libre. Eso estaba complicado también porque había algunas cuestiones, pero Driussi iba a renovar su contrato, por lo que también esta opción, el segundo requisito para que Driussi volviera, era más difícil claramente, pero se podría ir avanzando con el correr de los días. Y la tercera opción, el tercer requisito que claramente no se va a cumplir y es muy difícil ahora que se cumpla por lo que acaba de suceder, es que los rusos tenían que traer un delantero para reemplazarlo. Con lo que sucedió ayer en un amistoso, ahora todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque ayer el Zenit estaba disputando un partido no oficial en Dubái y el brasileño Malcom, que es uno de los delanteros del Zenit, sufrió una grave lesión en la rodilla que le va a llevar aproximadamente entre 1 y 2 meses de recuperación. Entonces, si inclusive antes de que Malcom se lesionara, los rusos pedían un delantero, ahora obviamente van a pedir 2, por lo que es prácticamente imposible que acepten ceder a Driussi. Zenit tiene 4 delanteros en su plantel contando a Driussi, ¿no? El primero es el argentino, después es Asmoun el iraní, Malcom el brasileño y Siuba el ruso, y actualmente solamente tienen 3 para afrontar todas las competencias de este semestre por lo menos. Me parece que las posibilidades, si bien como dije al principio no está caído totalmente, nunca se avanzó en una negociación, por lo que es muy complicado que Driussi se vuelva a poner la banda, por lo menos en este mercado de pases. Si bien Driussi hizo toda la fuerza posible para llegar a River, para que el equipo ruso los dejara salir, y también logró bajarse el sueldo, o por lo menos bajarse lo que se tenía que bajar para que River pudiera contratarlo y pagarle un sueldo acorde a la situación económica de River y del país, la negociación entre River y Zenit nunca logró empezar, porque para que eso sucediera Zenit iba a tener que aceptar cederlo a préstamo, algo que si no hubiera pasado lo de Malcom lo estarían dudando. Aún así, como dijimos, siempre fue difícil y siempre será difícil si es que River lo tiene que ir a buscar en un futuro o tiene la idea de ir a buscarlo en un futuro. Su contrato acaba el 30 de junio del 2022, como dijimos antes, entonces lo único que quedaría ahora es que Driussi complete su contrato con el Zenit y venga libre a River recién dentro de 17 meses.
la cláusula de rescisión del futbolista es de 80 millones de euros, por lo que River y Zenit, en caso de que hubieran empezado negociaciones, ¿no? De que Zenit hubiera aceptado mandar a préstamo a Driussi, el cargo hubiera sido muy alto, ¿no? Se estaba hablando, obviamente todas suposiciones, porque como dije, nunca se inició una negociación, de que el préstamo podría haber sido por 18 meses, obviamente con una previa renovación de contrato de Driussi del equipo ruso por 1 o 2 años, para que cuando vuelva a Europa dentro de 1 año y medio no quede libre. 18 meses de préstamo con un cargo de entre 3 y 4 millones de dólares. Quizás una cifra demasiado elevada para un préstamo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los últimos jugadores que vinieron a préstamo en River, Carrascal y Quintero, vinieron por $500,000 de euros provenientes. Quintero desde el Porto y Carrascal desde el Karpaty de Ucrania. Y ambos con cláusulas de rescisión, con opciones de compra, digamos, pagables, ¿no? Quintero con 3,5 millones de euros y Carrascal con 3 millones. En este caso, la opción de compra hubiera capaz sido la totalidad del préstamo, ¿no? Y como la cláusula de Driussi es de 80 millones de euros, a lo mejor la opción de compra hubiera sido demasiada elevada, más allá de restarle un préstamo que River hubiera pagado. Entonces, aún avanzadas las negociaciones, si es que se hubieran llevado a cabo, una opción de compra a lo mejor hubiera sido de 15 millones de euros, algo muy elevado para River, y habría que ver si esos 3 o 4 millones que River hubiera puesto en el préstamo no hubiera elegido pagarlos en otro delantero. Yendo un poco a la actualidad de River ahora mismo, ¿no? Con esta casi no llegada de Driussi, un jugador que dijo Marcelo Gallardo que viene hablando con él a diario en el último mes. Era muy importante para el muñeco tener a Sebastián en este mercado de pases, porque él cree que era el delantero que le faltaba, y además porque el préstamo era por 1 año y medio, era bastante recorrido el que iba a tener el delantero de River a la hora de volver. Ahora parece un poco complicado, hay que ver si Gallardo finalmente se arregla con lo que tiene, ¿no? Estamos hablando de Borré y Suárez como titulares y de Álvarez, Girotti y Beltrán como quizás alternativas. Carrascal también puede jugar de delantero en un 4-3-3. Esas son las opciones ofensivas que tiene River hoy. Hay que esperar a ver si Gallardo decide o no, en caso de que finalmente lo de Driussi se caiga. Yo creo que van a tener una charla en los próximos días donde finalmente Driussi le diga: o hay una mínima chance todavía, espérenme, o definitivamente, mira Marcelo, ahora no puedo ir, espérenme 6 meses, 1 año, o hasta que termine finalmente mi vínculo. Driussi debutó en River el 1 de diciembre del 2013 en la victoria por 1-0 ante Argentinos Juniors por la jornada 18 del torneo final de la mano de Ramón Díaz. En total en River jugó 107 partidos y marcó 28 goles. Es muy notoria su levantada de rendimiento en la última temporada, no en la previa antes de irse al fútbol europeo, ya que en los primeros 63 partidos solo marcó 5 goles, ¿no? Un promedio de aproximadamente 1 cada 2 encuentros, mientras que en esa temporada 2016-2017, que fue la última antes de irse al Zenit, jugó 44 encuentros y convirtió 23 goles, ¿no? Un promedio de más de 1 gol cada 2 partidos, donde formó esa delantera con Lucas Alario, que fue de lo mejor que tuvo la era Gallardo. Ganó 8 títulos, el más destacado de ellos claramente fue la Copa Libertadores 2015, donde no jugó de titular ninguna de las 2 finales, entró como suplente en el partido en el Monumental frente a Tigres, pero sí jugó, por ejemplo, los 2 partidos ante Boca como titular en los octavos de final, ¿no? En la victoria 1-0 en el Monumental y en el partido que se terminó suspendiendo por el gas pimienta en la Bombonera. Se fue, como dijimos, en julio del 2017 al Zenit a cambio de 15 millones de euros limpios, que era el valor de su cláusula de rescisión, y por ahora pareciera que su regreso a River está muy complicado. Bueno, para terminar un poco voy a dar mi opinión. Como dijo Gallardo en conferencia de prensa, de todos los nombres que él mencionó en la misma, el de Driussi era el más complicado, claramente, sobre todo porque lo considera muy importante en Rusia y porque tiene una cláusula de rescisión demasiado alta como para que el Zenit pueda negociarlo únicamente por algunas monedas, ¿no? Que es lo que pudo ofrecer River, más allá de la voluntad total, y esto claramente hay información, ¿no? La voluntad total del futbolista por regresar a la Argentina, más allá de que la situación económica que está viviendo en el Zenit es
muchísimo mejor. No por algo va a cobrar hubiera cobrado el 20% nada más de lo que ganaba en Zenit. Me parece que el deseo de Driussi va a tener que esperar. A mí me hubiera gustado poder verlo ahora, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Si Driussi volvía por 1 año y medio y renovaba su contrato con el Zenit, en 1 año y medio claramente dejaba River y después para volver a verlo. O sea, tengamos en cuenta que es un jugador joven, ¿no? 25 años, cumplió hace un par de días, cumplía 26 en febrero del año que viene y se iba a ir de River nuevamente con 26 años. ¿Cuándo iba a volver después? Claramente no en un corto plazo, recién lo íbamos a tener de vuelta a lo mejor con más de 30 años. Entonces es mejor que en junio del 2022 se acabe su vínculo con Zenit con 26 años y regrese a River nada más con 1 año más de los que tiene hoy. Es verdad, quizás quede la duda si lo veamos o no con Gallardo como entrenador. Ojalá que sí, por eso el muñeco ha hablado tanto con él. Me parece que habrá que esperar para ver a Driussi con River, pero no faltará mucho, ¿no? Si no es en 1 año y medio, Driussi va a volver antes de lo previsto. Ojalá que dentro de 6 meses la situación en cuanto a plantel de Zenit sea mejor y Driussi pueda volver a ponerse la banda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.